¿Qué tal, amigos y amigas? Y después de mucha espera volvemos con un hilando fino. Mi nombre es Alberto Salas del canal En 10 Puntos y por supuesto me acompaña mi amigo Diego Soto, titiritero, actor, dramaturgo, profesor universitario y pirata del swing criollo. ¿Cómo me le va, don Diego? Aquí pirateando como siempre, don Alberto. Si me Qué bien lo encuentro por veo. la calle, ahí lo tiene, sí. ¿Y usted sabe por qué me vestí así? Es inescrutable absolutamente. Hay tres razones por las cuales me vestí así. Oh, por Dios. La O sea, no primera, es una, la son primera, tres. no, son tres. La primera, porque me Más dio la peor. gana. Ujú. Eso es muy importante. Porque le dio la gana, ¿correcto? ¿Eh? Segunda, para presumir mi camiseta, que además es oficialmente mi bandera pirata, ¿verdad? Ah, Yo lo mandé a diseñar. Este es ese es mi logo pirata, digamos. su Jolly Su Roger. emblema. Su Jolly Roger. Exactamente. Si Eso ven está esto, súper bien. Ajá. si ven esto en un barco que se acerca, ya saben que soy yo el que los va a Prepárense para saltar. su muerte. Exactamente. Y Que tercero, ajá. tercero, y porque hoy, don Alberto, nos toca hablar de un tema vinculado a toda esta parafernalia que tengo hoy aquí. Parafernalia. A ver, Sí, ¿cuál tema puede ser acaso? el tema es por qué nos gusta disfrazarnos en Halloween. Y Diego, dígame usted, ¿por qué nos gusta disfrazarnos en Halloween? Ahora Bueno, bien, empezamos del principio. ¿Usted se disfraza en Halloween? sí, lo hago. Ajá. No todos los Halloweens, porque no siempre puedo, pero es algo que me hace gracia. ¿Usted Sí. se ha disfrazado en Halloween, don Alberto? Un par de veces, una de Indiana Jones y otra de Tony Stark. Recuerdo la de Tony Stark Y si la como... gente se porta bien, tal vez los publique en nuestro Instagram, en el Instagram de En 10 Puntos. Esa es toda una promesa cinéfila, Eso es toda una promesa cinéfila, ya ve. sin duda alguna. Definitivamente. Pero bueno, hoy Uh -huh. vamos a explorar las razones por las cuales Bueno, perdón, nos... y para terminar la respuesta, y lo disfruté mucho, me hizo mucha gracia, la verdad. Perfecto. Pero Porque igual, por ahí yo... aquí no es tan brava la celebración del Halloween, entonces no. Y yo no soy tan fiestero, entonces no es que tengo la oportunidad todos los años para disfrazarme, por dicha, porque le debe salir uno carísimo el chiruco, man. Debe ser, sí, caro. A mí, yo me aprovecho de estar en el ambiente teatral, Oh, entonces me disfrazo de cosas que están cerca o uh -huh. me robo un vestuario de algún lado y me lo pongo. Bueno, lo pido Eso prestado. debería, es como trampa, ¿no? Pues sí, un poquito, pero bueno, cada quien hace trampa con lo que puede, don Alberto. Ok, ok, ok. Pero entremos en materia, si le parece Sí, bien. el asunto es, ¿por qué digamos, ¿por qué nos disfrazamos? O sea, las otras, ¿por qué nos gusta tanto? Porque es algo tan primitivo el asunto de los disfraces. Las culturas más antiguas, más primitivas, ya tienen maquillajes, ya tienen máscaras, ¿verdad? ¿Qué es eso, Diego? ¿Qué es ese mate? ¿Por qué nos gusta eso? ¿Qué, Bueno, qué, de hecho, a qué factor primitivo de la psique humana apela esa necesidad de disfrazarnos? vamos a tratar de explorar eso y Sí. me gustaría decir, primero que todo, que evidentemente no solamente en Halloween nos disfrazamos. Quisiera hacer una Sí. distinción, quisiera hacer una distinción entre disfrazarse Uh -huh, propiamente dicho uh -huh. y vestirse para, digamos, ¿verdad? Ok. Sí, vamos. Si yo me pongo saco y corbata para ir a un bautizo, eso no califica como disfraz. Está en un área Oh, un poco gris, sí. como ahorita veremos, Ajá. ¿verdad? Eh, comparte el disfrazarse para ciertas ocasiones, digo, el vestirse para ciertas ocasiones, Uh -huh.
comparte características con el disfraz. Sin Sí, embargo, tiene digamos que sentido. la gran diferencia está Ujú. en que el disfraz tiene al menos estas tres características. Ajá. Primero, es una Eh, actividad extracotidiana. ok, ok, ok. Eso está, sí, sí, no es de todos los días. No O es de sea, todos los días, no es tan sí. ustedes dirán, bueno, pero yo tampoco me he visto todos los días para ir a un funeral o para ir Ujú, a una boda. Sin embargo, ujú, todas estas ocasiones que llamamos ocasiones especiales, de alguna ujú. manera están dentro de lo esperable, están normadas y en cualquier caso no cumplen con las otras dos características. Ah, sí, ok. ¿Cuáles serían entonces esas otras dos características? Otra característica sería, de hecho podríamos mencionar cuatro, vamos a mencionar cuatro. Ujú. Otras tres características son que hay una aura, un dejo, un sentido de exótico en el disfraz, Ah, ok, ok, ¿verdad? ok, sí, sí, digamos, ponerse, de nuevo, ponerse la corbata para trabajar como cajero en un banco, eso, definitivamente eso no es nada exótico. No, y entra dentro de lo cotidiano. Ajá. O usted se viste así, o no sería raro, no sería sorprendente Ujú. que se encuentre alguien con saco y corbata en la calle. En efecto. Sería un poco más sorprendente, un poco más exótico que me encuentre vestido a mí de pirata por la calle. Definitivamente. Eh, la otra condición es que de alguna manera Ujú. el disfraz me permite, y ahorita vamos a volver a esto, me permite ser algo que yo no soy. Ajá. ¿Ok? Yo me disfrazo, ojo a esto, porque esto va a ser importante para después, Ujú. yo me disfrazo para ocultar y para mostrar, Oh, eso está profundo. ¿verdad? Porque Sí. de alguna manera, por ejemplo, cuando usted se disfrazó de Tony Stark, Sí. ocultaba, ocultaba a Alberto y Ujú. mostraba el personaje. En efecto. No hay nada peor que, por ejemplo, o más bien, no lo veamos en negativo, Ajá. no hay nada mejor para un actor que, por ejemplo, le digan, no te reconocí, no Ujú. sabías que eras vos. Oh, Sí, es Gary sí. Oldman haciendo a Se Winston Churchill. pierde en el papel, es Se irreconocible. pierde en el papel. Es Y cierto. eso, y eso, aunque bueno, en el trabajo actoral también hay una gran dosis de trabajo técnico, de Ujú. caracterización y de otras cosas, subyace en el disfraz más sencillo, ¿verdad? Usted no quiere, cuando se disfraza de Drácula, que vean a Pepito Pérez. Usted Ajá. quiere de alguna manera que vean a Drácula o que por lo menos tengan reminiscencia de Drácula, ¿ok? Y la otra cuestión del disfraz, por lo menos en Occidente, Ujú. porque bueno, en Japón muchas de estas cosas tal vez no calzan, eh, del disfraz es que está dirigido a espacios de excepción, como el carnaval, como el Halloween, como los mantudos, Ujú. eh, ¿verdad? No es, es un espacio en que nos permitimos ciertas libertades que no nos permitimos, una vez más, en la vida cotidiana. Ujú. Entonces, por más que usted sienta que se está disfrazando para ir al bautizo de su sobrina, Ajá. aunque hay algo de disfraz, Ujú. si usted es demasiado hippie y demás, sigue siendo usted de alguna manera, Ajá. ¿verdad? No está, y esta es la primera palabra que me gustaría explorar, jugando a ser alguien más. No está Correcto. jugando a ser Indiana Jones, no está Ujú. jugando a ser un pirata, no está jugando a ser un monstruo, no está jugando Ujú. este, a hacer lo que sea que su disfraz le marca, ¿verdad? Y
Y esta es la primera dimensión que me gustaría que exploremos hoy, don Alberto, usted y los que nos estén oyendo. El juego es la primera gran razón por la cual la gente se disfraza. Ah, sí. Sí, y Eh, el simple acto de jugar es ujú. mucho más poderoso de lo que a veces pensamos. Los ludos, ¿Estamos hablando de juego en tanto a chiquillos jugando o estamos hablando de un juego ya, digamos, como adultos que estamos jugando a algo? es una muy buena pregunta y revela algo que era de lo que quería hablar hoy, Ujú, y es que en Occidente, a partir de sobre todo la revolución industrial y los primeros años del siglo XX, se instauró una sanción del juego sobre los adultos. ujú. Y nosotros, todavía criados en esas lejanas épocas del siglo XX, normalmente asociamos juego con la niñez, como naturalmente usted lo acaba de hacer, espontáneamente dijo, Ujú. ¿es el juego del chiquillo o es el juego del adulto? Ajá. Este, viera Entonces, que no hay tal diferencia entonces. no debería haberla, por lo menos. Ah, sí. Claro, hay Po- diferentes niveles de juego, Ujú. pero el rigor, el placer del juego, esta palabra es muy importante, Ajá. y los beneficios que puede traer en nuestra psique, en nuestra sociabilidad, etcétera, 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 Ujú. son iguales para un niño o para un adulto, Ja, para una interesante. niña o para una mujer anciana. O sea, la necesidad del juego no se pierde con la adultez. No se pierde, así como por ejemplo no se pierde la necesidad de comunicación Ujú. o, por supuesto, las necesidades de comunicación del niño y del adulto son distintas, pero no hacemos una distinción tan radical como la que a veces hacemos en el juego del adulto y Totalmente. del niño, Ujú. que incluso nos lleva a veces a decir, sobre todo en sociedades muy convencionales o muy Ujú. cerradas o muy cuadradas, aunque los adultos no deberían jugar. Ajá. Siento que esto ha variado significativamente. Poco a poco se ha como abierto un poco la cosa, ¿verdad? Se ha abierto un poco la cosa. Por ejemplo, aquí a pocos metros míos está mi Ujú. hermano jugando videojuegos, Ajá. muy quitado de la pena. De hecho, eso iba a decir, yo siento que los videojuegos son un factor importante para que se despenalice el juego en los adultos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora, el juego de la mascarada, el Ujú. juego de disfrazarse, Sí. yo siento que por lo menos en nuestras sociedades latinoamericanas está todavía muy reducido a ciertos espacios como el carnaval, como el Halloween, como ciertas fiestas. Este, aunque, por ejemplo, igual en la primera mitad del siglo XX era común que a los niños y las niñas se les vistiera de a Ujú. diario con un disfraz. Ajá. Iban de vaqueritos, de princesitas, El clásico de marinerito como Kiko. de marinerito como Kiko, que eran, bueno, Ujú. esos disfraces para los niños y las niñas. Ujú. Después incluso eso, aunque todavía uno puede ver pijamas o chiquitos que andan con trajecitos de Superman, aunque sean hijos de Thor, pero bueno, Ujú. etcétera, 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 no está tan ampliamente distribuido. Y todavía, a diferencia de, ya lo mencioné antes, pero lo vuelvo a mencionar ahora, de Japón, por ejemplo, Ujú. que la gente, por lo menos en las grandes ciudades, se viste como le da la gana y nadie lo cuestiona. Supongo que en el campo es un poco diferente. Puede ser. En Latinoamérica los cosplay, por Ujú. ejemplo, Ajá. tienen, tienen cierta sanción social, Sí, más o menos dependiendo del país. es para gente rara. La gente rara se disfraza de personajes. Exactamente, la Sí, gente rara se disfraza de personajes. sí, ajá. Eh, Sí, sí. o incluso usted lo puede ver,
en festividades un poco más extendidas como la de Halloween o el Día de Muertos en México, Ajá. no todo mundo ve con buenos ojos si usted es gerente de una compañía o profesor universitario o Ujú. médico y se disfraza, digamos. Lo pueden Sí. dejar pasar por ser Halloween, ¿verdad? Sí, pero no es tan aceptado. Igual es divertido porque alguien comentaba que de eso, de que solo la gente rara se disfraza, y pero nadie cuestiona cuando alguien anda con la camiseta de Ronaldo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿que usted anda haciendo cosplay de Ronaldo o qué, verdad? Claro, y de alguna manera nos disfrazamos con los colores de nuestros equipos, Ujú. ¿verdad? Sí. Ahora bien, Eh, eso yo siento que eso no es ese disfraz de Halloween, ¿verdad? no O es el sea, disfraz de es... Halloween. Yo creo que el Ujú, hincha que solamente se pone la camiseta de San Lorenzo, ¡aguante San Lorenzo! ujú, Sí, me declaro fan de San Lorenzo. ok. ¿Por qué no? ¿Verdad? El Papa es de San Lorenzo, yo también puedo ser. Sí. Este, díganos Ujú. los argentinos qué le parece mi declaración. En fin, volvi- Ok. volviendo al punto, Ujú, el fan que se pone la camiseta de San Lorenzo todavía está dentro de el aspecto que yo decía antes de vestirse para, ajá. ¿verdad? Sí, sí, No todavía necesariamente tiene se una función. disfraza. Ajá, correcto. Sin embargo, el carajo que se pone la gran peluca o Ujú, va sí, de la botarga del bicho, de se, su... se acomoda su espada para matar De, dragones y todo eso, eso sí, va por sí. otro lado. Que incluso dentro del fútbol hay algunos que realmente se disfrazan para ir Ah, al sí, partido. eso es cierto. Son los que le ponen, los que de repente animan a la barra o personajes ahí como especiales dentro de la hinchada. Ujú. Eh, pero, ojo a eso, cumplen un papel especial dentro de esta función más así. Pero eh, para regresar a lo del juego, que es muy Ujú. importante para mí destacarlo, yo creo que esta sanción social al juego se enmarca dentro de una sanción social mucho más grande, Ajá. que es la sanción social al placer. Ah, qué cruel está eso, qué triste. Es muy triste, sí, y creo Mm, que exceptuando algunos placeres eh, que no está tan mal visto que se hagan en público como comer, ajá, con eh, beber. beber hasta cierto punto. Igual, Ajá. eh, digamos, si usted come en la calle, tal vez no sea tan bien visto dependiendo de la situación y del lugar. Entonces, hay una Mm, serie de, ya no hablemos de sanciones, ujú. sino de regulaciones del ejercicio del placer por parte de las personas. Eh, Incluido entonces el placer de disfrazarse. el placer de disfrazarse y el placer de jugar, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los ámbitos empresariales, cuando se hacen las famosas dinámicas de grupo, porque se Ah, está haciendo algún sí. tipo de capacitación, Uy, qué cosa hola más terrible. Jennifer, saludos a mi Eso, novia que hace eso de vez en cuando. uy, eso es Eh, terrible. Eso es terrible. Eso es terrible, hay vergüenza, hay Ajá. timidez, este, Hay pero incomodidad. Ajá. hay comodidad, pero una vez que la gente se anima a jugar, o si usted es Sí. una persona muy galleta y logra que la gente juegue, los resultados son asombrosos, la gente queda feliz, el jefe queda encantado, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Porque el Ok. juego, porque el juego, señoras y señores, es poderoso. Ajá. Tan poderoso que yo diría que el juego y su primo hermano el placer Ujú. vienen a ser uno de los pilares en que se sostiene la cultura Oh, universal, no me diga. así como lo oye. Yo creo que por ahí hay algunos antropólogos que hablan de
el Homo ludens, Ujú. el hombre que juega, el ser humano que juega, como una característica primordial de nuestra especie. Ok, a la misma altura del sapiens, entonces, a la misma altura de la capacidad Ah, de pensar, la capacidad de jugar. exactamente, don Alberto. La Eso está capacidad profundo. de, la capacidad de jugar está al mismo nivel que la capacidad cognitiva de más elevada que a ustedes se les ocurra. Jesús de la En, misericordia. en términos sociales, en términos de impulso de la Ujú. civilización, en términos de nuestra salud mental, de lo que usted quiera. Muy atrevido esa afirmación. Por Mm, ejemplo, dentro del ejercicio de las profesiones, algunas de las más reputadas, como ser ujú, científico, tiene que haber una cantidad de juego involucrada, una sí, cantidad de exploración por placer, ujú, no solamente por deber, ¿verdad? Entonces, el juego es potente, es ujú, poderoso, nos hace lo que somos. Ya sabemos además que el juego no es exclusivo de de los seres humanos, ajá, de las personas. ¿Verdad? muy Las cierto. focas juegan, las orcas juegan, los monos juegan. Hay una cantidad de animales enorme que juega. El otro día veía un video de un cuervo que jugaba ahí con unos chunches. Ujú. Y cualquiera que tenga un perro sabe que los perritos Uh, juegan tanates. ujú, Sin embargo, en donde nos diferenciamos es en el grado de sofisticación de nuestros juegos, ajá, el grado de complejidad que le ponemos a esos juegos. Entonces, primera gran coordenada, nos disfrazamos porque es parte de el movimiento natural que tenemos a jugar. ok, muy ¿Todos bonito claros? eso. Todos claros. Todos claros. Otra razón por la cual nos disfrazamos Ujú. es porque nos sentimos atraídos por la experiencia de vivir eh, otras vidas. ¿Okay? Ok, ese Esto sería como lo mismo por lo cual, digamos, leemos libros de aventuras o biografías, ese tipo de cosas. exactamente. Mm, Eh, y esto también es muy importante porque significa que situaciones ajenas a nosotros nos generan empatía. ¿Ok? Es como la canción de Sabina del del, pirata cojo. del pirata cojo, por supuesto. ¿Verdad? De todas las vidas, Sabina escoge vivir la del pirata cojo con pata de palo, Ujú. parche en el ojo, etcétera, Cara de etcétera. malo. Cara de malo. Pero hace un recuento del montón de vidas que le Ujú, parecerían interesantes. ¿Verdad? Que Santón no sé dónde, que Chuluk no sé dónde, que no sé qué, cigarrillo en la boca de no sé quién, etcétera, ujú, etcétera, etcétera. Entonces, hay también así como hay una natural inclinación al juego, hay una natural identificación con otras personas. Y esto, señoras y señores, qué importante es en los tiempos que vivimos. Ajá. ¿Verdad? Poder identificarnos con el prójimo a tal grado que nos gustaría eh, vestirnos como esa persona, como ese pirata, como ese astronauta, como ese doctor, Ujú, como ese vampiro comedor de sangre. Este, ahorita hablamos de los ajá. monstruos, vampiros y Sí. villanos. Ajá. Eh, pero bueno, pensemos en cosas positivas, digamos. Este, es porque de alguna manera podemos identificarnos con el prójimo. Híjole, y en tiempos de pandemia, Y ni me lo diga. ¿verdad? Qué importante es ese movimiento natural de nuestra psique por eh, Totalmente. dejar, permitirnos ser otros Ujú. o permitirnos vivir situaciones que difícilmente vayamos a vivir.
¿verdad? Que es parte de las cosas que, por ejemplo, los actores nos gustan. Ujú. Poder experimentar cosas como ser un pirata o ser Hamlet o ser lo que ustedes quieran. Yo Ujú. difícilmente vaya a ser declarado príncipe de Dinamarca alguna vez. Difícil. Difícil. No va a suceder pronto. Sí, tampoco creo que califique nunca para el programa espacial, eh, poder ir a Marte. Pero sí Ujú, podría disfrazarme de algún personaje que esté involucrado con estas ujú. experiencias y vivir esa experiencia, Jugar a vivir esa experiencia. jugar a vivir esa experiencia. Y jugar a vivir diferentes experiencias humanas, Ujú. yo creo que es un juego muy importante para crear mejores sociedades. Tanto así. Claro, porque yo creo que parte de muchos de los problemas que tenemos en el mundo Ujú. es por ver el otro como algo tan distante mío que le puedo hacer daño, lo puedo atropellar, le puedo pasar por encima, Ajá. sin poderlo identificar algunas veces, ni siquiera como ser humano. Qué interesante, sí, es cierto. Entonces, si Cierto. ustedes, si ustedes pueden ponerse la Ujú, camiseta de alguien más, literal y ujú, metafóricamente, esa identificación con el prójimo nos va a permitir ujú. ponernos en sus zapatos, en su situación y ser, con suerte, consecuentes con eso. Puede que se quede en un juego nada más, pero Sí. pensémoslo en términos de niños y niñas, por ejemplo. Ujú, ¿Verdad? Qué importante poder experimentar por unos minutos lo que es vivir en los zapatos de alguien extranjero, por ejemplo. ujú. Vivir, Pero vivir ujú, diferentes oficios, desde el ujú, más reputado hasta el más humilde. Por ejemplo, vi un video precioso un día de estos de una mamá con su hijo que estaban esperando el camión de la basura, ujú. porque el chiquito andaba vestido de recolector de basura y su gran Ajá. ilusión era tirar la basura al camión, Ve usted. jugar a ser el recolector de basura, el señor que vende chances, Ujú. el chofer de bus, por alguna razón, eso es muy común entre los chiquillos. ¿Y cómo se llama? Ahora bien, eso está muy bonito, está muy noble, está muy humano. Pero cuando hablamos de Halloween y de los disfraces de Halloween, estamos hablando de otra cosa también. Estamos hablando de, Claro, de, de no de disfrazarme como un bombero, sino de disfrazarme como un extraterrestre. Estamos hablando de disfrazarnos como un superhéroe de película. Estamos hablando de otro nivel todavía, y un nivel más arriba, digamos, de lo que es es. un nivel, es un Ujú, nivel mucho más arriba totalmente de estos niveles que estoy hablando. ujú, Aunque digamos que en el superhéroe, ser el Capitán América o ser Tony Stark, eh, también tiene que ver con esta cuestión de identificarnos con valores, identificarnos con modelos, identificarnos con cosas que nos parece importante reproducir. Eso ajá, quiere decir que si yo me disfrazo de zombie come cerebros, o ajá. peor todavía, de asesino serial con un cuchillo gigantesco, Exactamente, ¿qué pasa ahí o, entonces? o de pirata armado hasta los dientes, Sí, lo que quiero es peligrosísimo, ir a asaltar a todo el mundo, indudablemente. irme a vivir ahí al Cuerno de África para atacar barcos. Atacar ¿Qué pasa? barcos mercantes, ajá. No, no necesariamente. Ah, Lo lamento mucho, sí, Alberto. eso fue anticlimático. Sí, lo siento. Ah, No, papás y mamás, no porque su chiquito quiera disfrazarse de Frankenstein o qué ajá. monstruo era.
actualmente? No sé, yo creo que está de moda nuevamente Michael Myers de Halloween. Michael Myers de Halloween o Ujú, un clásico que ajá, les encanta a todos, grandes y chicos, ujú, que es porque se quiere disfrazar de Darth Vader, ajá, quiere decir que su hijo se inclina, como en el video de la chiquita, que acepta el lado oscuro, ajá, a pesar de que el Mace Window que estaba ahí le decía, no, 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 eso no se trataba. ajá. Eh, no significa que es un caso perdido o que lo tienen que llevar al psiquiatra necesariamente. Eh, Sencillamente hay diferentes razones por las cuales nos encanta disfrazarnos de bichos malos, Ujú. feos, repulsivos, asquerosos o francamente inadecuados. ¿Y eso por qué? Se Porque, lastiman, porque se lastiman. hay algo de disfrute ahí importante, ¿verdad? No es simplemente que, como Eva, voy a disfrazarse de esto, es algo que uno escoge conscientemente, disfrazarse de Es un algo bicho de estos. es algo que uno escoge y la ¿Por principal qué? razón quizás ¿Por qué? sea ¿Por qué? lo que usted ya dijo, que hay Ujú. un gran placer, hay un gran disfrute en sentirnos rompiendo las reglas. Ajá. Y ese placer, en el término del disfraz, es Mm, estoy encarnando, me estoy apropiando, estoy ujú. jugando por un rato a Ajá. ser un personaje subversivo, controvertido, malvado. Ujú. eh, Estoy rompiendo las reglas. Es un poquito el reflejo del niño eh, que sin que lo vea el papá le saca la lengua y se siente muy bien. Ok. Ok. Y se siente muy bien porque tiene poder, Ujú. ¿verdad? Ya lo sabían los de Mattel. Lo que más quiere un niño es tener el El poder, poder. exactamente. La fantasía de poder de los niños. Es todo un tema de psicología, ¿verdad? Todo un tema de psicología que se perpetúa en nosotros como adultos. Ajá. Todos de alguna manera fantaseamos con el poder. Puede ser el Mm, poder de hacer el bien, ¿verdad? ujú. Como decía Cerebro, yo no soy un villano, yo quiero conquistar el mundo para hacerlo un lugar mejor. Ajá. Este, Por y, supuesto. que- y creo que la mayoría de los villanos quieren eso. Ujú. Eh, y tener Y, poder es placentero, ajá. ¿verdad? Y si usted puede romper las reglas, Ujú. puede enfrentarse a la autoridad, puede contravenir las leyes y crear un poco de caos, eso va a devenir en poder para usted. Sin embargo, don Alberto, no es la Ah, única razón por la ajá. cual nos gustan los, eh, Los los villanos. villanos, los Ajá. malos, Los monstruos, los asesinos. etcétera, Ajá. etcétera, etcétera. Especialmente con las figuras sobrenaturales. Entonces, Hay sí. un, hay otras cuestiones que pueden operar dentro de nosotros. Ujú. Por ejemplo, hay una palabra que por ahí la estuvimos hablando en otro momento, Puede ser, señor programa. Ajá. eh, cratofanía. Cratofanía. ¿Qué era cratofanía? Esa palabra sí está rara. Cratofanía, ¿Qué era la cratofanía? cratofanía viene de Kratos, como Ajá. el personaje del videojuego, ¿Sí? poder, Ajá. y fanos, manifestación. Ajá, ajá. Un O sea, despliegue de es poder. un despliegue de poder, en este caso, un despliegue de poder divino o sobrenatural. Ujú, Aquí yo englobo tanto los personajes claramente sobrenaturales como demonios, monstruos, fantasmas bien. y a los aliens también, que Ujú. para efectos de este análisis entran dentro de esta misma Y categoría. ahí va. Ajá. Poderes mayores que nosotros mismos, poderes mayores que la humanidad de alguna Ujú. manera.
poderes que trascienden nuestra comprensión, nuestro raciocinio, nuestra experiencia cotidiana, y que cuando se manifiestan, o sea, cuando hay una cratofanía, que se presente la Virgen es una cratofanía, que se Ajá. aparezca un muerto es una cratofanía, o puede serlo. Ujú. Las experiencias religiosas en general son cratofanías. Ajá. Eh, Cuando se presenta esta cratofanía, sucede que nosotros quedamos con una Impactados. mezcla de terror y Ajá. maravilla, Ajá. ¿verdad? Es fascinante y tremendo, como Ujú. decían en la historia de las religiones. Ujú. Entonces, esa fascinación y ese terror Sí. nos hace ser como las polillas. Queremos acercarnos a la cratofanía. Ajá. Tal vez nos destruya, pero nos la jugamos. Ujú. Entonces está diciendo que esa ganas, ese gusto por disfrazarnos en Halloween es ese deseo de arrimarnos o responde también a ese deseo de arrimarnos a lo sobrenatural, a lo más grande que nosotros, a lo que no es cotidiano. Sí, y yo diría, además, don Alberto, Ujú. que por más racional que seamos, por más científicos, por Ujú. más ortodoxos en esa parte, Ajá. hay una parte que es muy instintiva Ujú. dentro de nuestra estructuración mental que nos hace quedar fascinados con todas estas magnitudes más allá de lo humano, Ujú. ¿verdad? Con todas estas cratofanías, Sí, con todas esas ¿verdad? manifestaciones más allá de lo nuestro, más allá de nuestros ámbitos naturales. Para decirlo en términos que los niños de los ochentas van a entender, Ujú. que nos permite ver más allá de lo evidente, Oh, por Dios, ajá. ¿verdad? 10, les doy 10 puntos a quien me dice cuál fue la referencia. Eh, entonces, hay Ujú. una fascinación que nos hace acercarnos casi que irremediablemente a ellas, pero también hay otros dos movimientos que nos hacen acercarnos a estos personajes terribles y tremendos. Ujú. Uno es el de la purga, el de la Ajá, catarsis, correcto. la famosa catarsis. Ujú. Usted se acerca a lo que es pecaminoso, lo que es misterioso, lo que es terrorífico, Ujú. como una forma de soltar el miedo que se lo De provoca, liberarse de él. de liberarse de eso. No hay nada más catártico que un carnaval, Ujú. no hay nada más catártico que jugar a ser el pisuicas durante unas horas y perseguir gente y asustarla. Muy interesante. Eso sin Ujú. duda, ayuda a que nuestros temores estén Pe- bajo pe- control. ujú. Usted en diversas ocasiones, don Alberto, ha defendido, bueno, no ha defendido la palabra, Ajá. ha hablado de que los seres humanos necesitamos válvulas de escape para cosas Ajá. como la violencia y Sí, todas estas cosas. yo lo he dicho correcto. Y yo le doy la razón totalmente. Una de estas válvulas de escape catárticas Ujú. es disfrazarnos, jugar, eh, ser Ujú. Darth Vader por unas horas, Ujú. Ser eh, Freddy Krueger, whatever. ser Ujú. Freddy Krueger, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, Ujú. esta purga no es solo purga, sino que Ajá. es algo más, es expiación. Eso está muy interesante. Es una forma de aceptar nuestros pecados. De aceptarlos y Mm. buscar la redención, Ujú. ¿verdad? ¿Y De alguna por qué manera, así? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿De qué pecados está hablando? Es que usted es medio pecaminoso.
yo lo sé, pero tal vez no utilicemos la palabreja cristiana, Ujú. sino hablemos de nuestras faltas, de Ajá. nuestros errores o nuestras debilidades, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, si algo nos da mucho miedo, el entrar en contacto con eso que nos da miedo a través del juego de Ujú. disfrazarnos puede llevarnos a no solamente purgarnos Ujú. de esos temores, sino que a expiarnos delante de nosotros mismos, ¿verdad? A Por eso, redimirnos, sí, a redimirnos, a ok. aceptarnos al final de cuentas. Ujú. Sí, mira, a mí Ok. me da miedo la oscuridad, Ajá. sí, me da miedo los fantasmas, Sí. ¿Y qué? pero y al mismo tiempo me Ujú. fascina disfrazarme de aparecido y leer Ujú. historias de aparecidos y ver películas de terror, Por ahí anda la ¿verdad? cosa. Por ahí puede andar la cosa. Es un doble movimiento de purgarnos y expiarnos. Sí, a mí me da terror los cuervos, Ujú. ¿verdad? Entonces, no puedo leer ¿cómo Cuervo se llama? El, de Edgar Allan Poe. sí, entonces, para expiar esa culpa, Ujú. ¿verdad? Entonces soy un pirata con un cuervo en lugar de un loro en el Ujú. hombro, ¿verdad? Aunque técnicamente es una urraca, pero bueno, no importa. No nos vamos a poner en detalles. No nos vamos a poner así. Ujú. O cuervo, no sé. Hay que preguntarle a Dumbo. Ujú. En fin, este, la expiación y la purga también forma parte de esos movimientos de nuestra psique que Ujú. son indispensables para que nosotros podamos tener una sanidad mental, una cordura, Ajá. una cuestión así como normalita, digamos. Ok. ¿Y cómo se llama? Eh, Ajá. no, no, adelante, por favor. Y el hecho de que esa purga, como que la busquemos colectivamente en determinadas fechas, como el carnaval, el Halloween, eso, eso ¿qué influye? Qué buena pregunta, don Alberto. Hoy Yo, usted está haciendo unas no, preguntas estoy incisivo, incisivas. Hoy está totalmente, usted. Por un sí. momento me sentí con Jaime Bailey más Ah, que sí, con don Alberto Salas. totalmente, totalmente. Vea, sucede Entonces, algo, sucede algo muy interesante con el mm, carácter colectivo de las mascaradas. ajá. Primero, aunque hay algunos ejemplos, Ujú. sobre todo vinculados al mundo ritual o al mundo de nuestra intimidad más profunda, Ujú. en la cual el acto de disfrazarse tiene sentido, cobra, en la mayoría de los casos, sentido solamente dentro de la colectividad. Ah, ok, digamos, no basta con que yo me disfrace, tienen que verme disfrazado, es lo que me está diciendo. Claro, ¿Y por qué exactamente. así? Primero por algo, Para que admiren lo bonito que me quedó el disfraz. no solamente eso, sino primero Que es porque genuino, ¿verdad? es genuino, es sí, algo, sí, sí, es una sí. razón genuina, ¿verdad? De hecho, el orgullo Mm. o la satisfacción que da los cosplayers Ujú. saben muy bien esto, la satisfacción que da lograr Ajá, un buen disfraz sí, también es un motivo de placer, ¿verdad? totalmente, sí. No podemos descartarlo. Al contrario, incorporémoslo a todo lo que ya dijimos. Pero, volviendo al punto, Ujú. algo que dije muy al inicio es que uno se disfraza para ocultar y mostrar. Ajá, es cierto, sí, ahí empezamos, ahí empezó este despelote. Ha empezado todo este despelote. Y uno no puede, o sea, sí podría ocultarse de uno mismo, podría tener algún tipo de trastorno ahí, tratar Sí, de... está fregado. Sí, pero eso suena un poco fregado, ¿verdad? Sí, sí, eso es como que Sí. Eh, sí, 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 está un poco raro. Ajá.
En cambio, uno sí puede, o más bien, a la hora que yo digo mostrar y ocultar, Ajá. necesito la mirada del otro. Ok. Sí, entonces es ocultar y mostrar ante mis pares. Ante mis pares. Oh, qué Obviamente profundo. también hay una dimensión que es ante mí mismo, Ujú, pero el reconocimiento, la mirada del otro que te vuelve lo que sos de alguna manera, ujú, eh, mm. necesita estar dentro de este juego, porque si no el juego pierde gracia. Qué interesante. Pero hay otra cuestión que es muy importante, don Alberto. Todavía más interesante. No sé si más interesante, pero por lo menos tan Pero es, interesante, ajá. pero es una cuestión, una vez más, muy a considerar en estos Ujú, tiempos de pandemia, distancia social, ujú, aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, bueno, por un lado, somos animales sociales, ajá. eh, no podemos hablar de casi ninguna circunstancia de nuestra vida que no tenga un doble matiz, uno público y uno Ujú. privado, uno en Totalmente de acuerdo, mi ¿no? identidad, en mi personalidad y otro social, ¿verdad? Ujú. Ni siquiera cosas como la alegría o la tristeza eh, dejan de tener un matiz social colectivo. Yep, Eh, muy cierto. entonces no podríamos hacer algo que no implique más tarde o más temprano una dimensión hacia el otro. Pero Ujú. además, Como si es fuera que, poco. como si eso fuera poco, Ajá. es que la sociedad, o no hablemos de sociedad, las comunidades Ajá. eh, magnifican todos estos efectos. Ajá. Cierto. Igual Son que una, cuando alguien brinca en el cine y todo el mundo brinca con él, ¿verdad? O cuando alguien se claro, ríe y todo el mundo, o sea, toda la situación comunitaria amplifica las emociones. así es. De hecho, ya seguramente ustedes lo saben, pero les revelaré uno de los truquillos que a veces se usan en teatro. Ujú. A veces yo he invitado gente a mis obras estratégicamente porque sé que se es bien riquísimo, Ajá. para que sirvan de rompehielos. Ah, qué interesante. Muy Entonces, astuto, muy sí, sí, malévolo. sí, 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 sí. Porque claro, la risa compartida Ujú, es más poderosa. Y todas estas experiencias carnavalescas, ujú. juguetonas, de identificarme, de expiar culpas, de Ajá. purgar temores, se magnifican tremendamente cuando se hacen en grupo, en comunidad, en sociedad. Como dije antes, se convierten en una caja de resonancia que hacen que mensajes que ya de por sí son profundos, actividades que Ujú. activan cosas muy locas en nuestra mente, se vuelvan maravillosamente grandes. Muy Pongamos un, interesante. pongamos un ejemplo que he Ujú, usado mucho, porque me parece un ejemplo formidable de nuestra época actual. ujú. El cosplayer puede sentirse muy satisfecho frente a su espejo con su disfraz. Ajá. Que por cierto, incito a nuestra audiencia que haga cosplayer mío, mire, muchas gracias. Pero volviendo, Ok. volviendo al Mm, punto, ujú, era si yo me disfrazo de caballero del zodiaco, ¿verdad? ujú, Eh, y me veo con mi armadura de bronce o lo que mm, sea, de oro, whatever, frente al espejo voy a tener un cierto grado de satisfacción, ujú, pero necesito colectivizar esa experiencia, sea sacándome fotos y ujú. subiéndolos a Instagram o haciendo TikToks Eh, o, o eh,
que yo creo que es los que son cosplayers, creo que lo entienden muy bien, yendo a una conferencia para que me vean Sí. y compartir, ¿verdad? No es solo verse, Ujú. es el compartir, el crear lazos, el crear comunidad. Eh, entonces, como caja de resonancia es muy importante. Muy interesante. Ahora bien, don Alberto, Ujú. hay una dimensión más, Hijo de mi alma. Más complicado eh, todavía. no sé si más complicada, pero hay una dimensión más que no me Ajá. gustaría que nos fuéramos sin por lo menos mencionarla. Ujú. Y es que ¿Qué será? hay un nivel en el acto de disfrazarse Ujú. que tiene que ver con esto de la cratofanía, Ajá. eh, y que no siempre sucede, que no es que automáticamente vaya a pasar cada vez que ustedes salen de fiesta en Ahí Halloween disfrazados. Ajá. disfrazados, y en nuestro mundo contemporáneo no es tan común, Ajá. pero que a veces se da. Y es que a veces nos disfrazamos como un vehículo, como Ajá. una manera, como una, oiga la expresión, Ujú. tecnología de lo sagrado. Ah, la grandísima. ¿Vio qué bonito? Ah, sí, no, eso sí me impactó. ¿Vio? Ese sí me Este, impactó. como una tecnología de lo sagrado Ujú. diseñada ya no solo para comunicarse con un aspecto de la divinidad, la que Ujú. ustedes quieran, Sí. eh, sino para ser uno con esa divinidad. Hijo de mi alma. En Occidente contemporáneo esto nos puede sonar un poco raro, Ujú. eh, y- pero bueno, por ejemplo, los chamanes, Ajá. ¿verdad? Cuando se ponen la máscara, cuando se Ujú. ponen La el máscara traje, del animal ahí, o lo que quieren invocar, digamos. sí, no, no es una parodia, Ujú. no es ni siquiera una comunicación. Ellos prestan su cuerpo para que ese tótem, esa divinidad, ese Dios, ese espíritu, Ok. encarne en ellos. Eso está muy profundo. Profundo, poderoso y Sí, ancestral, porque sí, sí, sí. nos viene desde la época de las cavernas directamente, Totalmente. Hijo de mi alma. ¿verdad? Eso, no Ujú. vamos a decir, ¿verdad? Que insisto, que cuando usted se va a emborrachar disfrazado de Barbie o disfrazado de Barbie, Ajá. en este próximo Halloween se está poniendo muy, muy en Sí. contacto con la divinidad. Sí, 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 es una cratofanía ahí de las bravas, ¿no? Tampoco así. No, pero Ujú. aún en nuestra sociedad occidental, contemporánea y cristiana, hay Ujú. algunos ejemplos de este disfrazarse para entrar en comunión con algo más grande, ¿Ah, sí? con lo divino. Las procesiones, don Alberto, Ah, las procesiones, interesante. No lo había ¿verdad? visto así. Es algo muy serio en Ujú. algunos lugares las procesiones, Ujú. ¿verdad? El Sí, sí, sí. carajo que se viste de Cristo, por Ah, ejemplo, sí, es, debe es, es ser una responsabilidad importante y muy, muy seria. muy, 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 muy seria. Yo he Ujú. oído ejemplos, digamos, Ujú. testimonios eh, de gente que ha enderezado su vida a Ajá. partir de haber participado como Cristo He, en o- una, he oído de esos también, sí, sí. ¿verdad? O gente que al contrario ha sido sacada o ha Ujú. dejado de representar a nuestro Señor Jesucristo Ajá. porque no se sienten dignos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O también, que también esto es fascinante, Ujú. este, los romanos, ¿verdad? Los que se visten de romanos, Ajá. ¿verdad? No están exactamente actuando, ¿verdad? Ellos Ajá.
ellos encarnan un personaje, sí, pero tiene como finalidad no solamente una cuestión pía, no solamente una cuestión moralista, Ujú. sino que tienen que ser eh, esa fuerza adversaria de la luz, eh, que entra El dentro de mal, todo básicamente. el malo, sí, pero entra Ujú. dentro de toda una danza cósmica, ¿verdad? Con su látigo no es solamente una recreación, Ujú. sino que hay un cierto nivel de esto, de ser uno con esas fuerzas universales en disputa, luz, oscuridad, bien, Y, mal. ¿será? Eh, no todos, ¿verdad? Algunos se lo toman muy a la ligera, Sí, ajá. pero hay otros que lo toman con una seriedad y una solemnidad, Una devoción, bonita palabra, una ¿vio? devoción Ujú. que no puede ser menos que entendida como este Sí. como una expresión de esto que estaba más presente en culturas anteriores a las nuestras, Ujú. pero que de alguna manera sigue superviviendo en algunas cosas. Por ejemplo, hace poco vi una película, Ujú. El Faraón, una película polaca de los 60, A la grandísima. ¿Qué está haciendo usted viendo esas cosas tan raras? de los 60 o 70, una tarea. Ujú. Ah, ok. Este, sí, aburridísima, pero la parte que más me gustó Ujú. es cuando hay una rebelión y perdón, voy a hacer spoilers de por sí, no Ok, creo que ok, nadie la vea. ok. Eh, Hay una rebelión y los sacerdotes la Ujú. calman Ujú. porque saben que ese día va a haber un eclipse. Dentro de Ajá. 2 días va a haber un eclipse. Sí, Entonces eso, los eso es dejan un hacer, clásico, ¿verdad? un clásico, los dejan hacer, pero lo más importante es que mientras está el sacerdote principal subido a lo alto del templo Ujú. diciendo que el Dios los va a castigar, se escucha la voz del Dios, Ujú. que era otro sacerdote que estaba ahí, ¿verdad? En un sistema de amplificación Ajá. primitivo egipcio, haciendo de Ra, o no me acuerdo quién era. Y eso que claro, tiene en la película tenía mucho que ver con una crítica a la manipulación Sí, me imagino que por ahí va el asunto. y a los excesos del poder y todas estas cosas. Ujú. También nos habla de ese espíritu, de alguna manera, ahora un poco mermado, de que no es el sacerdote el que está hablando, es el Dios, ¿verdad? Es Ujú. eh, una unión que va más allá de la simple representación, de la simple actuación, del simple disfrazarse, y que nos lleva a un nivel más profundo. Y aquí, don Alberto, a mí Ajá. Ujú. me gustaría proponerles un ejercicio a nuestros amables escuchas, a nuestros seguidores. Bueno, no serán millones, pues son algunos, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Eh, Algunos hay. algunos hay, algunos muy moviditos y muy activos. Yep. Este, y es que ya que se acercan épocas en que algunas personas se disfrazan, ¿verdad? Ujú. Podría ser interesante que escojamos un disfraz que encarne algo que nosotros queramos defender, Ah, qué interesante. que encarne algún valor que consideremos apropiado para nuestra sociedad, que queramos que Ujú. se reproduzca en nuestra comunidad, que se siga fomentando, Ujú. ¿verdad? Si por ejemplo, a mí me parece que algo muy rescatable de Goku Ajá. Ok, es, no esperaba eso. No esperaba Goku. no esperaba Goku, ¿verdad? No, no me lo esperaba. Se fue un Kamehameha conceptual que le hice. Totalmente.
Algo muy loable de Goku Ujú. es que el carajo es vencido, pero su primer movimiento es ir y entrenar más y seguir Ah, intentándolo. Este, Goku no es invencible porque sea de las castas superiores de los Saiyajin. ujú. Vea mi conocimiento de Dragon Ball. Este, Sí, sí, estoy impactado. sí, Goku es Ujú, invencible porque no se rinde y porque bretea mucho. ujú, Es uno de los pocos personajes que su entrenamiento es parte importantísimo de lo argumental, ujú. ¿verdad? Muchos otros superhéroes, si es que consideramos a Goku superhéroe, que yo creo que sí, ¿Por qué eh, no? otros superhéroes son fuertes porque, bueno, porque el sol y Krypton, y, ¿verdad? Y Ajá. ya, no necesariamente necesita entrenar, cuando entrenan es como algo casi anecdótico, Ujú, o incluso un personaje que está muy vinculado al desarrollo de sus habilidades para ser superhéroe como Batman, ujú. al final de cuentas gana porque es Batman. Ya, ¿Cierto? ¿verdad? Ujú. En cambio Goku se la tiene que sudar. Interesante. Entonces, ese tipo de valores, sea la justicia, la paz, la solidaridad, Ujú, la perseverancia, lo que ustedes quieran, quizás sea un bonito ejercicio sociológico y psicológico el tratar de usar este poder que hemos estado detallando hoy de los disfraces para tratar de ponerlo en escena ujú. en este Halloween que se acerca. Por ejemplo, en el caso de mi sombrerito pirata, Ah, sí. eh, eh, asociamos normalmente de manera romántica, quizás históricamente Ujú. incorrecta, a los piratas con la libertad. Es Y a cierto. mí me parece un buen valor a fomentar. Qué bonito, qué bonito. Es una bonita forma de terminar, diría yo. Sí, yo creo que sí. Sí, motivando a los que nos escuchan a disfrazarse por algo. Eso, que nos disfracemos tratando de darle algún sentido a ese juego, que Ujú, como ya vimos es muy potente y puede crear estructuras interesantes en nuestro inconsciente y en nuestras comunidades, ujú. aun si nosotros no lo proponemos. Y bueno, y si alguien se anima a disfrazarse en Halloween, sea por diversión, o sea siguiendo este consejo, o por la razón que sea, quiere ahí compartir con usted en el Ujú. Instagram las fotillos de los disfraces, Ah, súper bienvenidos. sería bienvenido, especialmente si son de cine, por ejemplo. Ah, sí, ni se diga nada, Y se diga nada. ni se diga nada. Qué bonito, qué bonito. Muy interesante. ¿Usted se va a disfrazar ahora en Halloween? Lo voy a pensar. Ujú. Tal Nos vez pasa, haga una fiesta. nos pasa Sí, fotos si se disfraza. les paso fotos, quizás haga una fiesta con mis estudiantes de dramaturgia hollywoonesca. ¿De dramaturgia de qué? Halloweenesca. Ah, halloweenesca. Pues sí. Ok, interesante esta vuelta a los disfraces y a Halloween, don Diego. Ahí lo tiene, don Alberto. Y ¿Quiere no, agregar algo más? yo creo que no hay nada más que agregar. Yo creo que dimos la vuelta completa y no. Y yo creo que ya más bien es hora de retirarnos y de Así es. prepararnos. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros y pronto volveremos con otro Hilando Fino. Hasta Cuídense, chao. luego. Bye.